Bueno, una vez que ya hemos podido evaluar al paciente pediátrico, a tener un pantallazo de todo lo que es el aspecto, su trabajo ventilatorio, ¿no? Poder clasificarlo y poder intervenirlo, es también importante poder conocer las patologías pediátricas graves, ¿no? Obviamente en una clase teórica no vamos a poder abarcar todas las patologías pediátricas graves. Sin embargo, nuestro objetivo como médicos de emergencia, emergenciólogos, es poder tener las herramientas para poder intervenir a estos pacientes que ingresan a emergencia, ¿no? Y poder evitar lo que es el paro cardiorrespiratorio, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo las patologías que sí o sí como que se clasificarían en un triaje de color rojo, que tenemos que atenderlos inmediatamente, ¿ya? Entonces, lo mismo acá. Vamos a activar conocimientos, chicos. Esto sí sé que es una nueva modalidad para ustedes, pero es importante, ya que nos permite tener un pensamiento crítico, ¿no? Crear tal vez un conflicto interno para posteriormente asimilar un poco mejor lo que es la teoría, ¿no? Que no solo sean clases magistrales, ¿no? Sino también participativas, ¿ya? Entonces, vamos a ver cuál de las siguientes aseveraciones es correcta respecto a las diferencias en el manejo de la vía aérea en niños y adultos. El inciso A: los niños tienen menor tasa de consumo de oxígeno y menor elasticidad de la pared torácica. Inciso B: los adultos son más susceptibles a tragar aire y tener emesis que conduce a aspiración. Inciso C: los lactantes tienen menor riesgo de desarrollo de bradicardia que los adultos. Inciso D: hacia los 8 a 9 años de edad, la vía aérea se considera similar a la vía del adulto, a excepto del tamaño. ¿Qué creen, chicos? ¿Cuál será la correcta? A ver, vamos por puntitos. D. B, ¿quién dijo? D. D. D, perfecto, muy bien. ¿Alguien tiene otra opinión? Al final no es una evaluación, es solo tener tu pensamiento crítico con las bases de conocimiento que tienes en pediatría, ¿no? Y tener un juicio médico, ¿no? Entonces, ya nos habían dicho D. ¿Alguien más? ¿Otra opción? Marco, tal vez. ¿Cuál crees que es la correcta? Ya a medida que vayamos viendo el tema, vamos a poder ver lo que es correcto, si nos hemos equivocado o si hemos acertado. Bueno, ya tenemos una respuesta. La segunda pregunta: en un asma bronquial severo, todos son ciertos excepto no puede hablar ni tomar nada, confuso, somnoliento, saturación menor de 92%, frecuencia cardíaca menor a 180 latidos por minuto en menores de 3 años o menores de 150 latidos por minuto en 4 a 5 años. ¿Cuál creen que es el excepto? A ver, vamos a ir viendo. Erika, ¿estás ahí, Erika? Creo que vamos a empezar a tomar lista. Erika. Graciela Dávila. ¿Está Graciela? O por el chat podrían ir respondiendo o simplemente analizando. Cuál podría ser la respuesta que ustedes más o menos consideran. Y a medida de que pase el tema, ¿no? De que demos los conceptos, los saberes conceptuales, pues vamos a ir respondiendo de manera adecuada. No hay problema. ¿Ya? Entonces, recuerden la pregunta y la posible respuesta, que yo sé que está en sus cabecitas, solo que no lo quieren decir. 3. Todos los siguientes son criterios de una convulsión febril.
simple, excepto A, duración de 15 minutos o menos, C, sin datos focales en la exploración neurológica, B, hay recurrencia en menor de 24 horas, D, se presenta en niños de 6 meses y 5 años de edad. ¿Cuál creen que es el excepto de una convulsión febril simple? A ver, vamos a seguir buscando. Misael Argote. Estamos con Misael o Denise Miranda. Bueno, creo que vamos a empezar a poner faltas. La B, doctora. ¿Cuál dices? El inciso B. B, perfecto. Muy bien, entonces ya tenemos una respuesta. Vamos a ver al finalizar la clase si estábamos en lo correcto o en lo incorrecto. ¿Cuál de las siguientes plantas que causan intoxicación folclórica? O sea, ¿cuáles son las principales plantas que causan intoxicación folclórica? Excepto, ¿han escuchado hablar acerca de las intoxicaciones folclóricas? Las plantas no habían sido tan inocuas, ¿no? ¿Alguien estaba hablando? ¿Cuál creen que es el excepto? Anís verde, manzanilla, cedrón o paico. Manzanilla. Ya, muy bien, ya tenemos una respuesta. Entonces, vamos a ir viendo poco a poco, a medida que vayamos avanzando el tema, ustedes mismos van a encontrar las respuestas y van a decir si estaba en lo correcto o no estaba en lo correcto. ¿Ya? Entonces, vamos a iniciar el tema, lo que es urgencias respiratorias. Vamos a abarcar lo que es la insuficiencia respiratoria, ¿ya? Que va a ser la incapacidad del sistema respiratorio para mantener un intercambio gaseoso adecuado. Podemos tener tanto una insuficiencia respiratoria hipoxémica o de tipo 1 o hipercápnica o de tipo 2. Esto se va a definir gasométricamente, ¿no? Como la PO2 menor a 60 o la saturación menor a 90 o la PCO2 mayor a 50. Van a existir diferentes causas. Entre las causas hipoxémicas podemos ver lesiones pulmonares difusas, lesiones pulmonares focales, edemas de distintos tipos, cardiogénicos, de baja presión, ¿no? Desconocidos, mixtos, que van a llenar lo que es el espacio pulmonar, produciendo la hipoxia, hemorragias alveolares difusas, ¿no? Y los hipercápnicos, prácticamente las causas van a ser la alteración de la capacidad neuromuscular, sobrecarga de los músculos respiratorios, ¿no? O una disminución de la capacidad neuromuscular. La anatomía respiratoria es muy importante ver esto. ¿Por qué? Porque más que todo para intubar debemos saber cuáles son las diferencias que tiene el adulto del niño, ¿no? O el niño del adulto, ¿no? Por ejemplo, el occipucio va a ser más grande. Es por eso que para intubar a un niño necesitamos poner una almohadilla. La lengua también va a ser relativamente mayor, ¿no? Es por eso que utilizamos el laringoscopio recto, la pala recta, ¿no? La laringe va a estar más superior, ¿no? La epiglotis va a ser más suave, las cuerdas vocales van a ser más cortas, más pequeñas, como vemos acá, ¿no? Prácticamente la vía aérea va a ser más pequeña y menos desarrollada. Es por eso que cualquier inflamación o infección que se produzca en el niño, pues prácticamente como ven en la imagen, va a obstruir casi la totalidad de la vía aérea, a diferencia del adulto, ¿no? Viéndolo desde otra perspectiva, si esto se inflama, pues nos va a evitar lo que es la intubación, ¿no? Volviéndolo un Corman 4. También vemos que la disposición de la vía aérea en el adulto es recta. En cambio, en el niño es cónico. Es por eso que muchas veces ha pasado cuando hemos intubado a niños, introducimos bien, pero ya en la parte inferior como que se tranca el tubo endotraqueal, ¿no? Entonces es importante por esta disposición. También es importante reconocer lo que es la fisiología
respiratoria, ya que los niños, para responder sus preguntas, tienen mayor tasa de consumo de oxígeno, mayor elasticidad de la pared torácica, menor compliancia pulmonar y por ende mayor falla respiratoria que los adultos, ¿no? Los lactantes y los niños pequeños son muy susceptibles a emesis y aspiración debido a que cuando lloran ingieren mucho aire en el estómago, aparte que su esófago es corto, ¿no? Entonces pueden broncoaspirarse con más facilidad que los adultos, ¿no? Y también son más lábiles, especialmente en la intubación, pueden producir más bradicardia e inestabilidad hemodinámica que los adultos. Acá vemos la fisiología de la respiración, donde en la inspiración el diafragma se contrae hacia abajo, ¿no? A la medida que desciende el diafragma, aumenta el volumen pulmonar e ingresa el aire, ¿ya? La presión transpulmonar en la inspiración va a ser de -5 en el alveolo, de +10 intrapleural, ¿no? -5 más 10 positivo de +5 que va a hacer que el aire ingrese a los pulmones. Lo contrario en la aspiración. En la aspiración que pasa el diafragma se relaja, desciende, ¿no? Esto va a hacer que haya disminución del volumen pulmonar, ¿ya? Y egrese el aire. ¿Qué pasa con la presión transpulmonar? En el alveolo va a ser de -3, en la pleura va a ser de -3, más -3, más 6. Y eso va a hacer que se elimine lo que es el aire en la aspiración. También juegan un papel muy importante, como el diafragma, los músculos respiratorios en el niño. Es por eso que vemos tanta clínica con respecto a la musculatura en pediatría, ya que en la inspiración se contraen y en la expiración se relaja. Como vamos a ver acá, ¿no? Signos de insuficiencia respiratoria. Aleteo nasal, como vemos ahí, un quejido respiratorio, tiraje intercostal, una retracción external, prácticamente signos que ya a simple vista, ya en el aspecto del niño, pues nosotros podemos decir que están en insuficiencia respiratoria. Entonces, ¿qué vamos a valorar en el estado respiratorio? Vamos a evaluar el trabajo respiratorio. Si está leve, va a haber retracción subcostal. Cuando está moderado, ya vamos a ver una retracción intercostal. Vayan recordando las imágenes. Cuando está grave, vamos a tener la retracción supraesternal. Y cuando ya hay la cría, que es la claudicación respiratoria inminente, grave, aguda, va a haber aleteo nasal. O sea, al último, ya el niño va a empezar con el aleteo nasal y pues ojo, ¿no? Este niño, si no lo intubamos, va a ser un paro cardiorrespiratorio, ¿no? También, aparte de evaluar el examen físico, tenemos que evaluar el estado mental del paciente, ya que en una insuficiencia respiratoria hipercápnica, pues el paciente va a estar somnoliento. Y ya cuando hay una insuficiencia respiratoria grave, también va a haber alteración del estado de conciencia. Y siempre monitorizar, ¿no?, la función respiratoria, ya sea con pulso, oximetría o con capnografía si es que tenemos. Bueno, ahora vamos a pasar al asma. El asma van a ser las sibilancias y la dificultad respiratoria en un paciente menor a 2 años con historia de recurrencias de cuadros en el que se ha excluido otras causas. Se dice que es la tercera causa principal de hospitalización en niños menores de 15 años, ¿no? Y los menores de 4 años pues tienen mayor tasa de hospitalización y visitas. ¿Qué vamos a ver en el asma? Vamos a ver una hiperreactividad bronquial, vamos a ver una inflamación de la vía aérea, vamos a ver una obstrucción reversible con la clínica de sibilancias, tos, dificultad respiratoria
y también puede presentar opresión torácica, congestión torácica, disminución de ruidos respiratorios, estertores, disminución del flujo respiratorio o hipoxia. El diagnóstico en menores de 5 años no se pueden hacer las pruebas de función pulmonar, ya que el niño no realiza la maniobra expiratoria adecuada. Entonces, prácticamente tenemos que diagnosticarlos clínicamente con la tríada de sibilancias, tos y disnea, ¿no? Ver el patrón, la clínica del paciente, los factores de riesgo, si sus padres tal vez son asmáticos, si tienen atopía, si están diagnosticados de una dermatitis, si son alérgicos a algunos medicamentos o comida, ¿no? O si están asociados únicamente a infecciones virales o si tienen otros síntomas para ver signos diferenciales. Tenemos lo que es el índice predictivo del asma modificado, que está diseñado para ayudarnos en niños de 3 años o menos, ¿ya? Esto, un niño que tiene 3 o más episodios sibilantes al año, podemos predecir que va a persistir su asma luego de los 6 años, cuando tiene un criterio mayor y 2 criterios menores sumado a esto. Los criterios mayores, ¿cuáles van a ser? El diagnóstico médico de asma en alguno de los padres, diagnóstico de dermatitis atópica, sensibilización a algún alergeno. Los menores van a ser sibilancias no relacionadas con catarros, eosinofilia mayor a 4% o sensibilización a la leche, huevo o cacahuate. Las exacerbaciones, ¿qué van a hacer? Van a ser el aumento agudo de los síntomas, acompañado de la reducción de la función pulmonar, ¿no? Que requiere un tratamiento inmediato. ¿Qué las van a desencadenar? Las van a desencadenar una exposición, ¿no?, a los alergenos, podría ser, o un mal control del asma, una dosis insuficiente, que tenga mala adherencia al paciente, que no use la correcta técnica inhalatoria o peor aún, que ni siquiera tenga terapia para su asma. En el examen físico tenemos que ver el estado de conciencia, los signos vitales, la saturación de oxígeno, la PIF, ¿no?, las pruebas de función respiratoria en mayores de 5 años. Los factores que pueden complicarlo van a ser la anafilaxia, una infección, una neumonía, un neumotórax, obstrucciones, etc. Para esto es importante ver la gravedad de la crisis asmática. Primero, localizarla. Ya está en crisis leve, cuando está disneico al caminar, ¿no? Cuando su frecuencia respiratoria está aumentada, ¿no? Cuando hay sibilancias, cuando ya está prácticamente usando lo que son los músculos accesorios, ya estaría moderado, y en grave, pues la disnea va a ser intensa, apenas el niño va a poder hablar palabras, va a estar taquipneico, taquicárdico, con musculatura presente, agitado, su PIF va a estar menos de 50, va a estar hipoxémico, va a estar hipercápnico, ¿no? Y todo esto nos va a decir que el paciente puede tener un paro cardiorrespiratorio inminente, ¿no? Como nos había dicho el PALS, lleva a presentar la bradicardia, y eso prácticamente es el paro cardiorrespiratorio, ¿no? Premonitorio del paro cardiorrespiratorio. Bueno, como vemos aquí, la crisis grave también en reposo, el niño va a estar ortopneico, inclinado hacia adelante, no va a querer echarse, solo va a pronunciar palabras, ¿no? La frecuencia respiratoria puede estar o aumentada o disminuida, va a haber tiraje generalizado y el pulso puede estar o bradicárdico o taquicárdico. El tratamiento, se recomienda un tratamiento escalonado, ¿ya? El oxígeno siempre debe, como les había dicho, en el mnemotécnico, oxígeno vía monitor. Siempre debemos tener más en los pacientes con dificultad respiratoria. La pulsioximetría, ¿no?, la gasometría arterial, para poder diagnosticar si estamos frente a una insuficiencia respiratoria. Los agonistas beta 2, que van a ser el SABA, el salbutamol, que prácticamente va a ser el pilar del manejo de rescate del asma. Los corticosteroides, ¿no?, para las exacerbaciones moderadas a graves.
El tratamiento con oxigenoterapia va a ser muy importante, ¿ya? Y también se va a diferenciar en el tratamiento del adulto. Como vemos en este cuadro, la cánula de oxígeno en un adulto normalmente le podemos poner a 5 litros, pero en un niño no, máximo podemos llegar a 2 litros. Y estos 2 litros nos van a aportar un porcentaje de oxígeno máximo de 28%, ¿ya? Es por eso que si le ponemos 3, 4 o 5 litros, va a producir en el niño un efecto de ventana. ¿Qué quiere decir esto? El niño se va a ahogar, ¿no? Como cuando sacamos la cara fuera del auto, ¿no? Sentimos esa sensación de asfixia y para eso el niño abre la boca y aún más elimina lo que es el porcentaje de oxígeno, por eso no es muy aconsejable la cánula de oxígeno. La máscara de oxígeno sin reservorio puede aportarnos un porcentaje de oxígeno hasta 60%. Existen máscaras de oxígeno con reservorio, ¿no? Con bolsa de reinhalación, que nos puede aportar hasta 80%, y con máscara de no reinhalatoria, que hasta un 99% nos puede aportar el oxígeno, el porcentaje de oxígeno en un niño. Siempre tener cuidado, pero que estas bolsas, estos reservorios, pues estén llenos de oxígeno, estén inflados. En los medicamentos del asma van a existir tanto aliviadores como controladores. Los que tenemos que saber son prácticamente todos, pero manejar los aliviadores, ya que es el manejo inmediato, ¿no? De acción rápida. Van a disminuir lo que es el broncoespasmo, como ser los beta-2 adrenérgicos, como el salbutamol, que se va a dar peso kilogramo dividido entre 3, si lo vamos a dar en puff, y 0.15 miligramos kilogramo dosis, si lo vamos a dar en gotas para nebulización. Si tenemos un asma leve o moderado, media gotita kilogramo peso. Y si estamos frente a un asma grave, una gota kilogramo peso, máximo 20 gotas, ¿no? Aunque esto discrepa un poco en otras literaturas. También antimuscarínicos, el bromuro de ipratropio. Los controladores nos van a servir para disminuir la presentación de los síntomas, hacer una acción prolongada, van a disminuir la inflamación, el broncoespasmo. Ahí tenemos los corticoides, la prednisolona, la prednisona, la metilprednisolona, los antagonistas de receptores de leucotrienos como el montelukast y los antimuscarínicos como el bromuro de ipratropio. En pacientes menores de 5 años, como habíamos dicho, leve, moderado, va a tener dificultad respiratoria, pero aquí estaba la chanchulla de su pregunta. La frecuencia respiratoria va a ser menos de 180 latidos por minuto en menores de 3 años y menos de 150 latidos por minuto en 4 a 5 años. La frecuencia respiratoria igual va a ser menor a 40 respiraciones por minuto y van a saturar bien. A estos pacientes hay que darles oxígeno para mantener prácticamente una saturación entre 93 y 96 e iniciar una terapia broncodilatadora como es el SABA, que en leve moderado podemos dar 2 PAF, ¿no? En severo hasta 6 PAF, ¿no? Según la respuesta, se puede dar hasta 2 dosis más una cada 20 minutos, ¿no? Revaloramos si el paciente está mejor, si no hay respuesta y se convierte y el paciente entra a un asma severo, ya no va a poder hablar, va a estar cianótico, va a estar somnoliento, taquipneico, hipoxémico. La frecuencia cardíaca sí va a estar mayor a 180 en el severo y mayor a 150 en niños de 4 a 5 años, pues prácticamente tenemos que darle todo lo básico, más agregar corticoide oral, que es la prednisolona, de 1 a 2 miligramos kilogramo día. Y en mayores de 5 años, prácticamente ya van a poder hacer las pruebas de espirometría con una en leve o moderado, va a estar mayor a 50%. Estos pacientes igual, oxigenoterapia, terapia broncodilatadora y se agregan los corticoides orales directamente, como es la prednisolona, que es de 1 a 2 miligramos kilogramo dosis. Se revalora si el paciente ha empeorado, pues va al tratamiento severo porque ya no va a hablar, no va a estar agitado, igual taquipneico con la PIF menos de 50%. Y al manejo básico,
se le va a adicionar bromuro de pratropium con cada dosis de salbutamol, más sulfato de magnesio con cada dosis de salbutamol. Sulfato de magnesio, una dosis de 50 miligramos kilogramo peso, que va a pasar de 10 a 20 minutos. Máximo le podemos dar 2 gramos a un niño. Entonces, también tenemos protocolos, ¿no? Con la escala del índice pulmonar, que nos permite también clasificar ya según la escala de índice pulmonar en leve, menor a 7, moderado de 7 a 11 y mayor a 12 en grave. En el leve, lo mismo. Salbutamol inhalado es el peso por kilos dividido entre 3, hasta 3 dosis en una hora, ¿no? Más prednisona de 1 a 2 miligramos kilogramo peso. Se revalúa en 15 minutos. Si el niño ha salido de la crisis, pues se le da de alta con salbutamol más prednisona. Si no responde, ya se convierte en una crisis moderada, donde vamos a dar oxigenoterapia, salbutamol inhalado, ¿no? Pero acá podemos dar hasta 3 dosis en 45 minutos, o sea, podemos espaciarlo menos, ¿no? Ya no en una hora, sino en 45 minutos, más las nebulizaciones con salbutamol y el bromuro de pratropium. Valoramos en 15 minutos, si responde, pues alta con salbutamol y prednisona. Si no responde, ya estaríamos frente a una crisis grave, donde vamos a lo mismo, ¿no? Como toda insuficiencia respiratoria, oxigenoterapia, monitorización, ya podemos agregar los corticoides, ¿no? Endovenosos, las nebulizaciones continuas con salbutamol. Como les decía, unos libros nos dicen hasta 20 gotas máximo, pero otras guías como esta, por ejemplo, nos dicen que en pacientes menos de 20 kilos podemos incluso nebulizar con 40 gotas en 15 cc de fisiológico, y en mayores de 20 kilos hasta con 80 gotas, ¿no? En 15 ml de fisiológico, y usar el sulfato de magnesio que ya habíamos indicado. Si responde, pues continuar con el tratamiento, pero eso sí, hospitalizar al paciente, ¿no? Para monitorizarlo. Y si no responde, pues ya considerar lo que es la internación en UTI, ¿sí? ¿No? Considerar lo que es la adrenalina subcutánea de 0.01 miligramo kilogramo peso, y los corticoides venosos, ¿ya? Bueno, la decisión individualizada de hospitalización de los pacientes va a ser cuando ya prácticamente han salido de las crisis, ya sea leve, moderado, ¿no? El egreso a casa tiene que ser muy importante, continuar con el tratamiento del salbutamol inhalado, continuar con el corticosteroide, educar al paciente, ¿no? Más que todo para el uso de sus PAF, ¿no? Y darle una cita o un seguimiento, ¿no? Con un médico para que evitemos otra crisis, ¿no? Porque habíamos visto que las pacientes graves, pues ya han tenido crisis anteriores, ¿no? Y no han tenido su seguimiento, ¿no? Entonces, hasta aquí ya habríamos avanzado las primeras enfermedades, patologías graves de pediatría. Podemos hacer tal vez un descanso. ¿Tienen alguna duda? Podemos hacer un descanso, chicos. ¿O alguien quiere hacer un comentario? ¿Tiene alguna duda? Posteriormente vamos a ver los temas de anafilaxia, vamos a ver epilepsia, vamos a ver intoxicaciones, ¿no? Y vamos a hacer una retroalimentación de todo lo que hemos visto, ¿no? Como les decía, obviamente en una clase no se puede abarcar todas las patologías pediátricas, pero sí vamos a ver y irnos por lo menos con los conocimientos básicos de las principales emergencias y patologías pediátricas, ¿no? Entonces, ¿tienen algún comentario? Leticia.